calificaciones severas el embajador ruso en Polonia. Podemos ver imágenes, chicos, rápidamente. Fíjense lo que ocurrió. La guerra ha traído sus consecuencias. Europa dividida en dos, frente al recordatorio de los 77 años de la victoria sobre los nazis. Hoy se esperaba, y ya vamos a ver el capítulo de Putin, de Vladimir Putin, pero la Europa dividida, Polonia tiene un gobierno ultraconservador y allí el que sufrió las consecuencias tratando de establecer el recordatorio fue el propio embajador ruso en Polonia, que recibió una bomba de pintura en su rostro, ¿no?, por parte de manifestantes que estaban reprochándole, por supuesto, la posición, la invasión rusa a Ucrania. Porque además, recordemos que pasó algo inaudito. El gobierno polaco estaba siendo mirado con mucha atención y sospecha, justamente porque forma parte de un abanico como el de Víctor Orbán en Hungría, de aquellos gobiernos pro-Putin, o en todo caso ultraconservadores, de ultraderecha, que podían tener mayor simpatía con Rusia. Sin embargo, se convirtió Polonia, el gobierno polaco, en un gran receptor de los refugiados ucranianos. A partir de allí cambió internamente, o al menos hubo un shock para los polacos sobre lo que le estaba pasando a su vecino, a Ucrania. Y fueron los polacos que le abrieron las puertas. ¿Se acuerdan ustedes las crónicas de Christian Martin, de Jero Mura, que nos mostraban cómo fueron montando en muy poquito tiempo esos grandes receptores para recibir a los hermanos ucranianos? Bueno, esto que ha pasado con el embajador ruso tiene algo que ver, me parece, en la toma de conciencia de los polacos que, vaya, si fueron estigmatizados y sufrieron la Segunda Guerra Mundial. De eso se trata. Mientras Macron estaba en Berlín recordando el valor de la democracia, Vladimir Putin, y esta es la tercera noticia del mundo, estaba anunciando con una muestra impactante en un desfile militar de tiempos de la Guerra Fría, estaba justificando la guerra con esta frase, entre otras: la única decisión posible para un país independiente. Justificó la invasión, la masacre, el carnicero de Bucha, como lo llaman a Vladimir Putin en Ucrania. Bucha, la ciudad satélite de Kiev, cerca de la gran capital, donde se registraron los horrores más grandes de la guerra, ¿no?, donde se veían los cadáveres apilados, ¿recuerdan ustedes?, cuando se retiraron las tropas rusas hacia el este. Bueno, hoy Vladimir Putin dijo ante el mundo, justificó diciendo que Rusia reaccionó frente a las amenazas de la OTAN, de Estados Unidos, Europa y la OTAN. A ver cómo lo dijo Putin en el momento que quedó, por supuesto, como la noticia que recorrió el mundo. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Con esto exacerba el nacionalismo ruso, busca justificarse, cerrar las grietas internas, las pérdidas que ha sufrido Rusia de vidas humanas, de sus propios soldados, económicas, aumenta la inflación, el rublo está luchando para no depreciarse, tiene que buscar nuevos compradores de sus materias primas, fundamentalmente de los recursos energéticos, ante el bloqueo que ha hecho la Unión Europea. Está muy complicado Vladimir Putin para continuar indefinidamente con esta guerra. Hoy tenía que justificar. Había algunas alarmas mayores. Pensaban que hoy podía llegar a hacer una declaración de una guerra total, hacer una convocatoria masiva a los rusos para que se sumen a las fuerzas armadas. Esto no ocurrió en esa dimensión. Pero esto recuerda, para tratar de establecer con algún rigor, recuerda aquella justificación del gobierno norteamericano de George Bush de la invasión a Irak por las armas químicas que estaba
adquiriendo y desarrollando en su momento Saddam Hussein. Después una investigación posterior demostró que no era así, ¿no? Que Saddam Hussein no era el que decía en ese momento Estados Unidos el gobierno de George Bush. Fue la justificación de la guerra de Irak, ¿no? De la invasión a Irak y todo lo que eso trajo aparejado, ¿no? Bueno, los argumentos de Putin paradójicamente se parecen. Ucrania estaba preparándose para atacar a Rusia. Detrás de Ucrania estaba la OTAN, iban a invadirnos. Desde Kiev a Moscú hay unos pocos minutos para arrojar un misil. Todo un clima bélico, paranoico, que es comprado por una parte de Rusia. Por supuesto que desde el resto del mundo esto se ve con mucha desconfianza y se ve cómo Rusia retrocede en el túnel del tiempo hasta los peores momentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Vamos con hoy fue más extenso porque había noticias muy impactantes, pero esto nos abre la puerta para ir a Ucrania. Vamos a Lviv, ¿se acuerdan del Lviv? Y digo se acuerdan porque hubo un momento de estos últimos meses que estuvimos en el día a día de la guerra. Hoy hace 74 días que comenzó la guerra. Por momentos no tenemos la mirada tanto allí puesta, pero queríamos recuperar con Lucas López, un argentino que vive allí desde hace 5 años. Con él hablé hace algún tiempo. Fue como voluntario, decidió quedarse a vivir. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches para ti allí. Bueno, contame Lucas cómo se vivió este día de la victoria en Ucrania, ¿no? Dentro de lo que podés registrar. En parte se vivió con risa, porque fue patético ver el desfile, verlo a Putin, ver la cara de Putin, ver que no pudieron hacer un desfile con aviones y con los bombarderos. O sea, lo que se vio hoy es lo que queda de Rusia. No hubo un ambiente de fiesta, por lo que se vio en la televisión, y aquí la gente siguió haciendo su vida normal. Contame cómo vivieron los ucranianos, porque hubo algunas declaraciones de Volodymyr Zelensky, también hubo algunos episodios que llegaron aquí a la Argentina, como por ejemplo el recital de Bono, sí, en un subterráneo allí de Kiev, la visita de la primera dama norteamericana, la visita sorpresa. Los ucranianos, ¿cómo vivieron esta demostración aparente de fuerza de Rusia? Primero se decía, esto fue alimentado por los medios rusos de comunicación, que iba a haber una declaración de guerra, una leva en masa de soldados rusos. No fue así. Y el hecho de que, por ejemplo, que YouTube haya tocado en el metro de Kiev es un acto simbólico, pero que sirve para el humor que tiene la gente ahora, que es, no diría de euforia, pero ya la gente cree que realmente se puede ganar. De acompañamiento además, ¿no? De acompañamiento, que eso es lo que siempre reclamaban muchos ucranianos, que Occidente, que Europa entendiera lo que estaba pasando allí en su tierra. Claro, son actos simbólicos que en teoría no sirven demasiado, pero sí sirven a la larga porque básicamente lo que está sucediendo es que el mundo está aislando a Rusia y a Putin, y eso es muy importante ahora. Lucas, los argumentos de Putin fueron que se estaba preparando una invasión, que Ucrania era el agresor. Quiero que me cuentes qué viviste vos en estos 5 años sobre el deseo de una parte de los ucranianos de pertenecer a Europa, porque creo que esto es lo que muy poco cuenta en esta historia. Se habla mucho de geopolítica, se habla de la OTAN, se habla de las posiciones limítrofes, pero me parece que se está ignorando lo que pasó en el Maidán, en la plaza del Maidán, en 2014-2015, y ese deseo de muchos ucranianos de no ser Unión Soviética o Rusia de Putin, sino de ser más bien Europa, sus libertades, con todos sus problemas, pero de ser otro tipo de sociedad. Sí, mira, yo en el 2013 con mi hermano llegamos a Ucrania una semana antes del Maidán. Ajá.
cuando todavía no estaban las barricadas, no había el lío que se armó después. Y después estuvimos en diciembre y enero, que ya se empezaba a poner brava la cosa, y lo que veías en las pancartas y lo que quería la gente, básicamente es tener la libertad de elegir, de poder viajar a Europa, de poder estudiar en Europa, de que no haya tanta corrupción, de que Rusia no utiliza a Ucrania como utiliza ahora a Bielorrusia, que es un estado títere, y la gente quiere acercarse a Europa, no quiere nada que tenga que ver con la Unión Soviética, porque si ustedes ven los países que se mantienen con Rusia, está Kazajistán, Bielorrusia, son países retrógrados donde no hay libertad de prensa, donde se persiguen a los homosexuales, donde hay una corrupción terrible. Y básicamente la gente lo que quiere es cierto progreso y un ambiente democrático sólido, digamos. Bien, te voy a hacer una última pregunta. ¿Estás en contacto con otros argentinos que estén en Ucrania? Y te pregunto a vos personalmente, después de todo este contexto que se ha vivido allí, ¿qué te parece que ha cambiado? ¿Ha cambiado algo en esa dura idiosincrasia del ucraniano? ¿Y a vos te dan ganas de seguir viviendo allí? ¿Tenés más motivos para vivir allí o el horror o todo lo que ha pasado allí te hace repensar tu estadía allí en Ucrania, en Lviv, Lucas? No, el tema es que por una cuestión laboral yo tengo que irme a Dinamarca en un par de meses, o sea que no me puedo quedar aquí. Okay. Y en general lo que he visto de la idiosincrasia de la gente tiene que entender que, por ejemplo, hasta el 1993 la homosexualidad era ilegal en Rusia. Y eso, por una cuestión de inercia, se trasladó a los otros países. La gente aquí está cambiando, pero le va a tomar mucho tiempo. No es una cuestión de un día para el otro. En general aquí lo que veo es, me afecta la miseria de la gente y me gustaría ayudar más, pero a veces no se puede. O sea, hasta que Rusia no deje de atacar, la situación va a seguir peor. Lucas, te agradezco tu testimonio. Era importante bajarlo a tierra a todo este acto, este Día de la Victoria, las celebraciones, el recordatorio con la vida cotidiana allí en Ucrania, en este caso a través de tu testimonio. Te mando un abrazo enorme, gracias. Un abrazo a ustedes y buenas noches. Ahí está, impactante, ¿no? Al menos me parecía importante. Lucas López, un argentino, viajó a Ucrania con su hermano a hacer trabajo de voluntariado y se quedó, ¿no? Y se quedó y en pleno bombardeo, me recuerdo en el Lviv, cuando caían las bombas muy cerca, él nos contaba un poco el día a día cuando estaban en el toque de queda. Señoras y señores, tenemos más, vamos a venir aquí nuevamente a la ciudad de Buenos Aires. Se viene una semana impactante. Tenemos el índice de inflación, tenemos las audiencias públicas para subir la luz y el gas. O sea, a partir de mañana. Julián, ya voy a volver con él. ¿Qué se espera de la inflación? ¿Cuáles son los datos económicos en lo que más o menos ya entrevemos que va a ser? El presidente se va de gira, queda la vicepresidenta con todo lo que eso significa. Hoy le contestó el presidente sin nombrarla. Ya venimos.